Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Carranza y los voy a acompañar en esta práctica de meditación. Antes de hacer la práctica de meditación, vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo puede ayudarte la meditación en tu vida diaria. Y les voy a hablar desde mi historia personal. La meditación me ha cambiado la vida. Yo por una crisis personal en el año 2001, me doy cuenta que mi vida no es plena ni feliz. Yo sufría de ansiedad desde muy chica. Me daban ya ataques de ansiedad. En la secundaria recuerdo que me llevaban al hospital porque me daban taticardias y dolores en el pecho súper fuertes. Ya era un tema que me llevaba mucho mi salud. A nivel fisiológico y orgánico era complicado. Yo tenía ataques de ira desde muy chiquita hasta la universidad y tenía adicción al alcohol y al tabaco. Uh, por lo que me introduje al budismo. Mis maestros lamas empezaron a enseñarme primero a respirar, donde me di cuenta que la respiración empezaba a tener ya cambios en mi cuerpo impresionantes, ¿no? Te oxigenas, las venas y las arterias se abren, fluye la sangre, los nutrientes llegan a las células, se distienden los músculos. Yo era muy tensa de cuerpo, incluso también tenía dolor físico fuerte. Tengo escoliosis crónica, que es una S en la columna, y una lordosis en la parte dorsal, que tenía yo una joroba. Entonces también a través del yoga empecé a alinear mucho mi cuerpo, y a través de la meditación empecé a alinearme con mi alma y con mi corazón. Me ayudó muchísimo a conectarme con mi ser esencial, a conectarme con mis emociones, a entender estos pendientes que no estaban palomeados y que me hacían, ¿no?, que tuviera esta necesidad de llenarlos con algo. O sea, el tema del alcohol y del tabaco me hacían llenar un vacío emocional. Cosas que yo no había visto, que había dejado ahí, y que me di cuenta que tenía que atender. La meditación ha sido una práctica que me ha ayudado muchísimo a arraigar con el presente. Al momento de respirar y de arraigarte al presente, te conectas con el sentir, con tu parte consciente. Y eso es bien importante porque eso te permite también verte a ti mismo desde un mejor lugar. Para empezar, verte sin juicio es importante. Verte con mucho amor y aceptarte. Aceptar esas partes de ti que no te gustan es la mejor manera para comenzar a transformarlas. Primero aceptarlas. A través de la respiración sucedían cosas en mi cuerpo. Bajaba el dolor, por ejemplo, de la escoliosis, y bueno, obviamente el yoga me ayudó muchísimo, pero la respiración me hacía literalmente estar mejor. Toda esta energía, ¿no?, te ayuda como a depurarla, a irla limpiando. Es como cuando abres el refri y ves los alimentos que están ya echados a perder, no te los comerías. Lo mismo pasa con los pensamientos. Entonces muchas veces tenemos pensamientos podridos, literal, y no nos damos cuenta que hay que hacer una higiene en la mente para entonces poder tener un mejor recorrido en la vida, porque finalmente los pensamientos son energía, y la energía es movimiento en mi cuerpo, es energía en movimiento en mi cuerpo. Eso me llevará a tener salud o desequilibrio. Entonces, cuando empecé a entender todo esto, la meditación me ayudó muchísimo, primero a ir gestionando mis emociones, a reconocerlas, a ponerles nombre. A la respiración, para empezar, bajaba el fuego en mi vida, ¿no? Eso que me hacía enojar tanto, me permitía alejarme como de este lugar hostil para verlo desde un lugar distinto, y entonces ya no accionar o reaccionar de la manera en como
como solía hacerlo, porque eran malos hábitos. Y uno va también activando su poder personal, optimizando sus propios recursos y vas entendiendo que tienes toda la capacidad de transformarlo, ¿no? Así como creas hábitos que no son buenos, puedes crear hábitos buenos también y puedes transformar los que no te gustan. Vas entendiendo tus creencias limitantes, aquellas cosas que crees que son parte de ti y que vas a morir así porque es parte de tu personalidad, y te das cuenta que incluso tú eres mucho más allá que tu propia personalidad. Yo empecé a entender que era mucho más allá que mi ira, que era mucho más allá que mi ansiedad. Eso fue en lo que me fue ayudando muchísimo la meditación, verme a mí misma desde un mejor lugar, tener un mayor entendimiento de mí. Y cuando uno puede verse así con amor, aceptarse tal cual es, uno puede también entender que tiene la capacidad de transformar todo eso. Va siendo empático contigo, ¿no? La empatía es tener esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro, y es complicado si primero no te pones en los tuyos. A eso me ayudó a mí la meditación, y me ayuda todos los días a habitarme a mí para entonces poder entenderme mejor, ayudarme a mí y poder ayudar a los demás. Incluso la meditación me ayudó a reconocer mi vocación. Yo asistía dirección, filmando comerciales para cine y televisión, estudié publicidad, lo hice durante 10 años, y en este trayecto de mi indagación y de mi reflexión y de mi autoconocimiento acerca de mí misma, empecé a irme conectando con mi vocación, que es lo que ahora pues es una profesión. Ya tengo 13 años como terapeuta, me especializo en terapia transpersonal, e incluso me ayudó a eso la meditación. A través de la calma de la mente puedes tomar mejores decisiones, optimizas tus propios recursos orgánicos y personales. Toda la energía de estos pensamientos, ¿no? De la ansiedad, que eran como pensamientos sin ningún orden, como futurear todo el tiempo, y de repente es como ir viendo la película y ponerle play. Cuando uno está tan ansioso, está viendo la película en fast forward, le estás adelantando todo el tiempo, entonces es difícil que vayas entendiendo la historia. Y a veces también hay que poner pausas para reflexionar, para ver, reconocer qué hay detrás, de dónde uno viene, para entonces ir viendo para dónde quiere uno ir. La meditación me ha ayudado muchísimo a eso, a arraigarme al presente y a ver las cosas desde un mejor lugar. Es como cuando haces un maratón, tienes que entrenar el cuerpo para aguantar el maratón, para no desgarrarte los músculos, para no lastimarte, para terminarlo de la mejor forma. Tienes que entrenar el cuerpo. La meditación es un entrenamiento a la mente. La vas entrenando en donde vas teniendo ya visión de situaciones y de cosas que antes no tenías, ¿no? Empiezas a reconocer también lo bueno, a reconocer las soluciones, y cuando empiezas a habitar un lugar en donde no es el miedo, que me pasaba con la ansiedad y con el ataque de ira, la ira literalmente, incluso a nivel cerebral, te hace menos inteligente, se apagan zonas del cerebro que te ayudan a ser empático, humano. Entonces, cuando uno tiene estos temas de falta de gestión emocional, no estás activando todas tus potencialidades, incluso cerebrales y orgánicas, que tienes. Entonces, la meditación me ayudó mucho a eso, a ir como encendiendo estas zonas del cerebro que antes no funcionaban muy bien o no estaban conectadas, y entonces se van conectando, ¿no? Al corazón, incluso al sistema digestivo, porque tenemos 3 cerebros, ¿no? El que está en la cabeza, el que está en el corazón y el que está en el estómago. Y entonces uno va entendiendo, ¿no? Sus inteligencias, las conectas, la inteligencia emocional, la espiritual y la inteligencia intelectual. Entonces empiezas a integrarte y empiezan a suceder muchas cosas, empiezas a activar esta hermosa fuerza de voluntad
que tiene que ver con fuerza de espíritu, con sentirse sostenido por algo más que tú. Es una divinidad, es un orden cósmico superior de verdad que sabes que te sostiene, y es sentirte ahí. Y entonces desde ahí viene muchísima fuerza y empiezas a comenzar a ver todas tus valores, pues, todo lo que tienes valioso, incluso las situaciones más complejas o más adversas, puedes ver ahí también muchísima oportunidad, ¿no? Pueden incluso ser las mayores fortalezas que tienes. Y a eso me ha ayudado mucho la meditación en mi vida cotidiana. A ser mucho más empática, conectarme con mi humanidad, mejorar como persona. Y entonces uno empieza a habitar, es como en una casa que vas entrando a habitaciones diferentes, habitas un estado de conciencia distinto y te permite abrir más puertas. Y el tema de la compasión es bien bonito, porque la compasión no es solamente ponerte en el lugar del otro, sino además ayudarlo a salir de su zona de sufrimiento. Y para eso es importante primero salir de tu zona de sufrimiento personal. La meditación me ha ayudado muchísimo a eso, a conectar con esta alegría de vivir, ¿no? A ponerle propósito a las cosas, y me ha transformado les repito, en mejor persona. Mi calidad de vida es mucho mejor, mi salud, el cuerpo me cambió también, incluso el rostro. Yo tenía, estas comisuras estaban súper marcadas, tenía 2 rayas aquí marcadísimas en la frente, y incluso mi cara empezó a cambiar, mi semblante empezó a cambiar, el brillo de mis ojos, el color de la piel, ¿no? Cuando obviamente dejé el cigarro, pues empecé a tener también ahí evidencia, ¿no? Ya no estaban amarillas mis yemas de los dedos, ya no transpiraba la nicotina, literalmente mis pulmones respiraban mejor, y entonces incluso tu autoestima y tu amor propio pueden ir habitando también dentro de tu cuerpo, y entonces lo vas evidenciando de una manera diaria, cotidiana, y te das cuenta que funciona. La constancia es importante, lo vas creando hábito, y eso es súper, súper importante. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica de meditación. Antes nada más quiero hacer la acotación de que la meditación me ha ayudado tanto, que es uno de los propósitos que tengo ahora, compartir la enseñanza, compartir la meditación, ¿no? Porque la mejor manera de ayudar a los demás, cuando sientes esta transformación personal y cuando la ves en ti, es compartirlo, porque me doy cuenta ahora con mis pacientes que eso les va ayudando muchísimo, que es la mejor manera de ayudar, compartir la enseñanza. Y entonces ahora lo que quiero es compartirla para que todos los demás puedan vivenciar su propia transformación personal, llegar a sus propias respuestas, ir indagando en su historia personal y ir transformando lo que necesita transformar. Entonces, bueno, vamos a empezar esta práctica de meditación. Para empezar a meditar es muy importante que el cuerpo esté relajado y cómodo, que su columna vertebral esté derecha y recta, que su mentón esté paralelo al piso. Sus manos las van a poner sobre sus muslos, con las palmas hacia arriba, cerca de su abdomen, con la finalidad de que el pecho esté abierto y los hombros estén relajados. Eso es, vamos a primero comenzar a relajar el cuerpo. Vamos a hacer una inhalación doble por nariz. Vamos a retener unos segundos tensando el cuerpo, sientan cómo vibra. Y vamos a exhalar doble por boca para relajar. Lo vamos a hacer una vez más. Inhalen doble por nariz. Retengan unos segundos.
tensen el cuerpo, sienten cómo vibra y relajen, exhalando por boca. Eso es. Ahora vamos a relajar la mente. Y para eso vamos a hacer una respiración medida. Respiración medida de 6 tiempos. Vamos a inhalar en 6, vamos a retener en 6 y vamos a exhalar en 6. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retengan. 2, 3, 4, 5, 6. Exhalen. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Una vez más, inhalen en 6. Retengan. Y exhalen en 6. Eso es. Ahora van a inhalar y a exhalar normalmente, de manera natural, sin controlar la respiración. Eso es. Van a convertirse en testigos de su propia respiración. Van a observar la respiración mientras entra y cómo sale a través de la nariz. Eso es. Solo háganse conscientes de la parte donde entra con más fuerza, donde la pueden sentir con más fuerza, y al momento de exhalar, donde la sienten con más fuerza. Eso es. Vamos ahora a comenzar a acompañar la respiración con el mantra Hong So. Cuando el aire quiera entrar, vamos a repetir con la mente el mantra Hong. Y cuando el aire quiera salir, vamos a repetir mentalmente el mantra So. Lo vamos a hacer una vez más. Inhalen. Y ahora exhalen. Eso es. Para mantener la mente enfocada, ahora vamos a integrar el movimiento del dedo índice de su mano derecha. Al momento de que inhalen, el dedo va a ir hacia su palma de la mano junto con el mantra Hong. Y al momento de que exhalen, el dedo se va a alejar de su palma de la mano y van a repetir el mantra So mentalmente. Lo vamos a hacer una vez más. Eso es. Lo vamos a hacer de nuevo. Sientan cómo el dedo va más lento y la respiración es mucho más sutil. Se va haciendo más sutil con cada inhalación y exhalación, sin forzar ni retener. Muy bien. Disfruten la sensación de calma. Sientan esa paz, ese silencio. Ok. Ahora, para dejar la técnica, van a inhalar suavemente por la nariz y van a exhalar 3 veces por boca. Eso es, la última, que sea un poco más larga. Eso es. Y ahora simplemente disuélvanse en esta sensación de profunda paz. Ahora van a inhalar profundamente, con suavidad.
Y van a exhalar despacio. Eso es, despacito. Van a comenzar a mover los dedos de sus pies, sentir sus tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos. Comiencen a mover los dedos de sus manos, a sentir sus muñecas, la cadera, el torso, sus brazos, su pecho, sus hombros, su cuello, su cabeza. Eso es, su rostro. Muy bien, y ahora vamos a llevar las manos en este mudra de compasión, en plegaria, cuidando que sus pulgares toquen su corazón. Muy bien. Vamos a inhalar profundo, agradeciendo infinitamente su presencia, la presencia de sus maestros, guías, seres de luz. Y vamos a mantener constante esta sensación de paz, de humanidad, para llevarlo a todo nuestro día. Antes de abrir sus ojos, dibujen una sonrisa en el rostro y mantengan dibujada una en el alma para ver todo desde un mejor lugar. Inhalen, exhalen y despacio abran sus ojos. Muchas gracias. Namaste.